Estamos de vuelta en Comunitat Valenciana en directo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestra experta en comunicación no verbal, Sonia El Hakim, para hablar del narcisismo. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa? No me lo digas, que soy yo, que ya lo sé. Sonia, ¿qué Ay, tal? perdona, sí, perdona. Bienvenida. Es verdad, sí, que venía a hablarte de qué. De ti, ¿no? Vengo a hablar de mí, bueno, vengo a hablar del narcisismo, efectivamente. Y el narcisismo, Arantxa, sabes que viene de la palabra narciso, que en la mitología griega, bueno, pues hay toda una fábula, toda una historia, en la que Narciso pues era muy guapo, era una persona tremendamente bella, y entonces pues todos se enamoraban de él, hombres y mujeres, y él los rechazaba a todos. Y entonces la ninfa Eco de ecológica, no, de eco del eco cuando vamos a la montaña, pues que por cierto solamente estaba condenada a poder repetir solamente las últimas palabras de lo que se dijera, pues se enamoró de él, y entonces él la rechazó con muchísima crueldad. Entonces fue la diosa Némesis, que es la diosa del castigo, de la venganza, y condenó a Narciso a enamorarse de su propia imagen reflejada en un estanque. Entonces Narciso pues no quería, o sea, se volcó sobre el estanque, no quería tocar las aguas para no estropear la imagen, pero hubo un momento en que se venció, digamos, y se cayó y se ahogó, ¿no? Entonces, donde él cayó, pues creció una flor preciosa. ¿Adivina cómo se llamaba la flor? No se me ocurre un nombre. Narciso. La flor del narciso viene de ahí, ¿no? Bueno, pues entonces esta es la fábula un poquito que lo que nos viene a contar es, digamos, esa forma de ser, ese rasgo de personalidad, porque eso es el narcisismo, es un rasgo de personalidad que puede en algún momento llegar a ser un trastorno, pero que todos, en mayor o menor medida, en algún momento o de forma habitual, tenemos ese rasgo, es decir, todos tenemos narcisismo. La pregunta es si tenemos un narcisismo, digamos, pequeño, moderado, o tenemos mucho narcisismo. Tamaño XXL. Tamaño XL de estos del super pack ahorro. Entonces, ¿cuál es la definición del narcisismo? Porque podemos encontrar por ahí por internet muchas definiciones. Yo me he ido a la investigación científica, ya sabes que aquí somos mucho de ciencia, y la definición que he encontrado es que es la exageración de la propia valía, importancia, superioridad hacia otros, es decir, la grandiosidad, me considero mejor, y el reclamo continuo de atención por parte de los demás, ¿no? Te quiero hacer un paréntesis porque hay muchas investigaciones que relacionan este rasgo de personalidad del narcisismo con el maquiavelismo, que es otro rasgo de personalidad que implica manipulación, la manipulación que hacemos de otras personas para conseguir nuestros objetivos, y también la psicopatía, que implica conductas, digamos, antisociales, poco empáticas, etcétera, ¿no? Esto es lo que se conoce como la tríada oscura, ¿sí? Claro, es que suena un poco mal, ¿no? Cuando todo esto se concentra, es la tríada oscura. Pero es subclínico, o sea, no estamos hablando de patologías, estamos hablando de rasgos de personalidad, y esto es lo que conocemos, no voy a decir la palabra porque estamos en la tele, pero gente pues un poco mala, un poco malvada, que bueno, pues que manipula a los demás, que les miente para conseguir sus objetivos, que es un poco, digamos, antipersonas, es decir, que lo que van es a la suya, ¿no? Todos conocemos gente así, y es gente que no tiene una patología, sino que simplemente... Que es gente normal, ¿no? Gente normal, pero bueno, que si la tienes a distancia casi te diría que mejor. La cuestión es que en 2009, en una universidad de Canadá, se hizo una investigación que es de las más importantes que hay en este tema del narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, de la tríada oscura, en la que se demostró que hay una correlación, y este es el paréntesis que quiero hacer en este tema de hoy del narcisismo, entre esta tríada oscura, puntuar alto en estos tres rasgos de personalidad, y la percepción de las personas fuera del grupo, es decir, de los que no pertenecen a mi grupo, como personas amenazantes, y también conductas anti-inmigrantes. Ojo. Ojo, cierro paréntesis y no digo nada más, cada uno que saque sus propias conclusiones, porque, como digo, es una de las investigaciones más importantes que hay y que ha recibido mayores citas por parte de otros investigadores. Bueno, el narcisismo, según el
el psicoanálisis, ya sabes, Freud y followers, ¿qué es lo que nos dicen? Pues nos dicen que hay un narcisismo primario, es decir, el que tienen todos los bebés cuando nacen, y que es un narcisismo sano, es saludable. ¿Por qué? Porque es un poco supervivencia, ¿no? Claro, es que necesitan concentrarse en ellos mismos, reclamar atención continua por parte de los adultos para que satisfagan sus propias necesidades y, como tú dices, exactamente eso, por supervivencia. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego hay un narcisismo secundario, y el narcisismo secundario ese ya no es tan saludable, porque ya es el que tienen los adultos, el que algunos adultos poseen, y en el que conservan esas conductas que están, digamos, enfocadas a satisfacer sus propias necesidades. ¿Y esto por qué puede pasar? Bueno, pues puede haber predisposiciones biológicas, pero también es cierto que, según la investigación científica, se ha visto que puede ser también por un rechazo a nivel emocional por parte de los padres en el niño. Ese rechazo emocional que además muchas veces, bueno, que nos puede parecer un poco contrario, pues a veces va unido a que se refuerza determinadas, bueno, un poco la autoestima, digamos, se infla el ego de ese niño, pues en determinadas cuestiones, de qué bueno es mi hijo, por ejemplo, en fútbol, ¿vale? Pero por otro lado, ni te acerques, que no te quiero ni dar un abrazo. Es decir, por un lado un rechazo emocional, por otro lado les inflan el ego, puede provocar que tengamos aquí adultos que tienen algunas cualidades sobrevaloradas, pero que luego cuando rascas un poquito tienen una autoestima muy bajita. Esto es lo que llamamos el narcisismo vulnerable. Es aquel en el que esa persona narcisista necesita constantemente el reconocimiento y la atención de los demás para poder subir un poquito esa autoestima que en realidad, aunque en apariencia no, en realidad es una autoestima muy baja. Ese es el narcisismo vulnerable. Y luego está el narcisismo grandioso, que es el de L'Oréal, para que nos entendamos. ¿De L'Oréal por qué? Porque yo lo valgo. Es decir, es el narcisismo en el cual pues tú consideras realmente que eres una persona muy superior a los demás y tienes esa autoestima de verdad muy, muy inflada, pero de verdad. Es decir, que te piensas que eres la mejor de la mejor de la mejor, como... Sí, sí. Esa gente es más fácil de reconocer, ¿no? Porque, bueno, seguro que a todos nuestros espectadores se le está ocurriendo a alguien. Esta gente que te parece que está siempre en un escalafón menor, ¿no? Totalmente, y es que al final hacen determinadas conductas y ahora vamos a ver a nivel no verbal estas conductas cómo las podemos ver, tanto de unos como de otros, porque al final sí que es cierto que siendo por el motivo que sea, o bien porque yo me lo creo, o bien porque no me lo creo y necesito que tú me lo corrobores, tanto si es vulnerable como si es grandioso, al final las personas que tienen narcisismo pues sí que hacen determinadas conductas a nivel no verbal que hoy vengo a desgranaros para que podamos reconocer mejor a esas personas. Aunque estoy convencida que seguro, Arantxa, ya estás pensando en alguien, este lo tengo yo fichado, este es el de la tríada oscura, seguro. Bueno, ¿qué cosas hay? Lo primero, suelen ser personas poco espontáneas, es decir, los movimientos suelen estar ensayados, por eso lo del espejo, porque suelen estar ahí ya como, digamos, premeditando incluso cómo van a hacer la entrada. Yo había preparado esto, es que lo he encontrado en internet, el tema de Narciso mirando Instagram, que creo que en el día de hoy es muy adecuado también, ¿no? Esta imagen. Es que has dado ahí con una clave importantísima, y es que se está estudiando a nivel científico que hay una correlación positiva entre uso de redes sociales como Instagram o como TikTok, es lo mismo al final, es bueno con algunos matices, y aumento de la puntuación cuando se mide, digamos, en las escalas de medición del narcisismo, aumento del narcisismo, es decir, sobre todo en la población más joven. Se está viendo que la población más joven respecto a hace 30 años puntúa más alto en narcisismo, porque al final es que yo soy narcisista y por eso estoy todo el día haciéndome selfies, o como estoy haciéndome todo el día selfies me vuelvo más narcisista. Las dos cosas.
al final es un pez que se muerde la cola y funciona tanto en un sentido como en otro. El uso de redes sociales, con esos selfies, con esa sobreexposición a la propia imagen, con esas comparaciones continuas con la imagen de los demás, todo eso hace que nuestro rasgo de narcisismo pues esté aumentando, y además los expertos están un poquito en ese sentido, no voy a decir alarmados, pero bueno, pues que están ahí un poco con la mosca detrás de la oreja, porque es algo que está aumentando muchísimo, o sea que cuidado con esto. Te decía que hacen movimientos poco espontáneos. Los narcisistas suelen ensayar lo que hacen. Yo ahora me viene a la cabeza, pero hoy no voy a hablar de políticos, pero me viene a la cabeza un político de primer orden que sale mucho en la tele, cómo tenía estudiado la forma en las elecciones de entrar en escena, en el escenario, cuando ya estaban todos colocados para que la gente le aplaudiera más, etcétera. Los políticos de primer orden suelen tener estos rasgos un poquito desarrollados, y también es normal porque al final es gente que está muy expuesta a la opinión de los demás y bueno, tienen que quererse muchísimo y estar encantados de conocerse, ¿no? Otra cosa importantísima, a nivel de expresión facial, veremos que tienen muchas expresiones faciales que no son genuinas. Lo que están haciendo es un poco adaptarse a la situación que ellos consideran. Es más, muchas veces veremos que reaccionan un poquito más tarde que los demás. Si estamos en un grupo, el narcisista reacciona un poquito más tarde, porque ¿Porque observa la reacción de los demás? ¿O? Porque suele ir unido, como te decía antes, suele ir unido a una falta de empatía. Entonces, cuando tú me cuentas algo, no sé muy bien cómo tengo que reaccionar, pero veo que el de al lado se ríe, pues yo también me río. O al revés, o se pone triste, pues yo también me pongo triste, ¿no? Realmente tiene que ver un poquito con esa falta de empatía que está relacionada con este rasgo del narcisismo. También sonríen mucho más, también veremos que hay una desincronía entre lo que dicen y la expresión facial. Por ejemplo, te estoy diciendo algo muy negativo, pero te lo digo con una sonrisa. O sea, ¡ay, qué rabia me da a mí eso! Ay, bueno, pues eso tiene que ver con también yo lo uso de vez en cuando, porque sé que da rabia. Claro que sí que da rabia. Bueno, la apariencia es muy cuidada, evidentemente es gente que busca seducir a los demás, porque yo voy a manipular mucho mejor a los demás cuando les he seducido que cuando no. Entonces buscan seducir de muchas formas, por eso un exceso de sonrisa, incluso en momentos que no toca, una apariencia muy, muy cuidada, esos gestos, esos movimientos, donde me ubico, etcétera, todo súper estudiado. Y luego a nivel verbal también es cierto que vamos a poder reconocerlos porque suelen utilizar pocas palabras emocionales a nivel positivo, es decir, como tienen poca experiencia emocional, utilizan pocas palabras emocionales y además pocas palabras emocionales positivas, porque el narcisismo suele ir unido también con la agresividad. Hablábamos de psicopatía, bueno, pues la agresividad está relacionada con la psicopatía. Y luego, evidentemente, es gente que suele hacer autorreferencias continuas, es decir, hablo de mí misma, he venido aquí a hablar de mi libro y entonces hablo yo de mí conmigo. Todo el rato. Todo el rato. Así que así reconocemos a un narcisista. Pues, ¿sabes que todos dicen, bueno, o eso he oído yo, que dicen que todos los presentadores de televisión somos un poco narcisistas? Claro, es que es un poco lo que decía de los políticos, en otro orden, pero es un poco lo que decía de los políticos. Estás sometida a la opinión de personas a las que no conoces, y eso, si no tienes un poquito el ego ahí un poquito subido, pues si recibes muchas críticas, tú piensa en una Ana Rosa Quintana o gente así que recibe muchísimas críticas, que cada 2x3 es trending topic en Twitter. Si a mí me afectaran muchísimo todas esas opiniones, pues al final es que me lo dejaría. Entonces, al final, ¿quién se queda? Pues la gente que puede aguantar ahí un poquito porque tienen ese ego inflado o porque tienen gente alrededor, si es narcisismo grandioso, y tienen gente alrededor que les infla el ego si es narcisismo vulnerable. Tomamos nota. Sonia, un placer como siempre que nos vayas descubriendo cosas tan interesantes como esta. Yo sé que en casa pues ahora todo el mundo estará observando continuamente, como cada vez que hacemos sección. Te tengo que dejar porque es que estoy ocupada. Tienes que hacerte unos cuantos selfies en un ratito. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias, que vaya muy bien.